situados en el primer estado, en la primera condición. A esa primera condición nadie lo prela. ¿Y cuál es el tiempo más temprano en que podemos iniciar la ejecución? O sea, ¿cuál es el tiempo más temprano en que podemos estar en esa primera condición? Allí. ¿Cuál es el tiempo más temprano en que podemos estar acá? Vamos a poner el tiempo más cero, por supuesto. Sí, correcto. Cero. Porque no, o sea, no vamos a, si estamos esperando para iniciar, esa espera nos sería referida a la pregunta. La pregunta es lo más temprano, pues lo más temprano es inmediatamente, ¿no? Y inmediatamente es cero, es ya. ¿Ok? Después de estar en ese primer estado, de acuerdo a este diagrama que hemos construido, fíjense que el diagrama no lo presenté antes, pero voy a hacerlo ahora. Para llegar a la condición de haber terminado, yo tengo que haber hecho estas tres tareas, porque si no hago alguna de ellas, pues simplemente no he terminado o no se considera así. Pero para poder hacer estas tres tareas, yo tengo que haber estado en unas condiciones previas. En este caso, para hacer la tarea D, tengo que haber estado en esta condición. Y para llegar a esta condición tengo que haber hecho la tarea A, y para haber hecho la tarea A tengo que haber estado en esta condición, y haber estado en esta condición era requerido para hacer la tarea B, que era requerida para llegar a terminar el proyecto, y para hacer la tarea E, que también es necesaria para el proyecto en su final, debo haber estado en este estado, y para haber estado en este estado tuve que haber hecho la tarea C, que solo la pude haber hecho después de haber estado en este estado. Entonces, así es como dibujamos desde el final hacia el principio, o una de las formas de dibujar desde el final hasta el principio, la red que representa en este caso este proyecto casi elemental. Digo casi elemental porque está cerca de no poder ser dividido, ¿no? Y sí elemental en el sentido de que con algo así podemos explicar la forma de calcular los tiempos, estos que estamos calculando de tiempo más temprano de inicio y más tardío de final de cada estado. Entonces habíamos dicho que aquí había un cero, y aquí en cada tarea yo al lado puse el tiempo que tarda, es decir, un número que se refiere al tiempo, y que en este ejemplo es 1 para la tarea A, 4 para la tarea D, 2 para la tarea B, 3 para la tarea C, 5 para la tarea E. En el caso, por ejemplo, de la red de materias que ustedes tienen que ver antes de poder graduarse, ese tiempo es siempre el mismo. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo en el caso del red para poder graduarse siempre? ¿Cuánto podríamos decir que es el tiempo? 5 años. No, no, no. El de cada materia, en ese ejemplo, Ah, bueno, de cada materia son 3 meses, ¿no? un trimestre, exacto, un trimestre. Luego habría que tener cuidado porque después de terminar una materia no necesariamente se puede tomar la que sigue, etcétera. Ese sería un caso bastante más complicado que este que estamos ilustrando aquí. Pero fíjense que estos tiempos no tienen por qué ser distintos,
Y también hay muchas circunstancias que deciden cuánto es el tiempo. A lo mejor hay alguna tarea que se puede hacer más rápido si se destinan mayores cantidades de recursos a la ejecución de esa tarea. Y entonces este tiempo que es 5 aquí, a lo mejor si yo duplico la fuerza laboral para ir, para ejecutar la actividad pues a lo mejor ese tiempo se divide por 2. Entonces daría 2,5. Es decir, pero aquí representamos los tiempos requeridos dadas todas las suposiciones del caso particular que estamos considerando. Entonces, estos números son los números que corresponden a la situación en particular o a la instancia que estamos estudiando, ¿no? El análisis nuestro puede involucrar más instancias. O sea, puede incorporar el análisis de lo que ocurre cuando administramos nuestros recursos de una manera distinta. Pero aquí lo que tenemos dibujado es una de esas maneras distintas, una sola. Entonces ya dijimos que el tiempo más temprano en que podemos situarnos en este primer estado es 0. Y para llegar a este estado, ¿qué es lo más temprano que podemos llegar? De 1. T1, exacto. Aquí T1 es el tiempo de la actividad, es un nombre. Yo acabo de referirme a él como si fuera un 1, pero veo que no es lo mejor. Este T1 es un número y es el nombre de ese número. El T1, con la T y con el 1. Y lo más temprano que podemos llegar acá es T3. Y lo más temprano que podemos llegar acá, ¿qué es? A ver. Bueno, depende. Ajá. Esa es la respuesta correcta, depende. Mínimo Pero entre vamos a... T1 más T4, T3 más T5 o T2. Exacto, exactamente. El mínimo no, el mayor. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Ah, bueno, porque hay Porque que aquí... completar las 3. Exacto, claro. El mayor. El mayor porque si en alguna de estas 3 actividades alguien se tarda, actividades que ya fueron completadas van a tener que esperar a que el más lento de ellos llegue. Entonces, lo que determina la posibilidad de completar el proyecto en este caso es la tarea que llegue aquí ejecutada más tardía, el mayor. ¿El mayor de qué? De T1 más T4, si vengo por acá. El mayor de T3 más T5, si me vengo por acá. Y el mayor, y T2. Es decir, cualquiera de estos 3 números que sea el mayor va a ser el que va a definir esto que estamos llamando Tmax. Bueno, creo que eso es bastante simple, no hay que decir mucho más allí. Ahora, ¿qué es lo más tarde? Si nosotros podemos llegar en este tiempo, Tmax, aquí, ¿qué es lo más tarde que nos podemos permitir llegar? Esta pregunta quizás es difícil de entender la pregunta y difícil de formularla, pero bueno, tengo que hacerlo. Yo espero que mi punto se entienda en unos instantes, ¿no? ¿Qué es lo más tarde que yo puedo poner acá? Esta caja se refiere a lo más tarde. ¿Qué es lo más tarde que debo poner aquí o que tiene sentido poner acá? Bueno, lo más tarde creo que es completo, por lo tanto, creo que es T1 más T2 más T3 más T4 más T5.
Pero fíjate que estas actividades las estás haciendo en paralelo. T1 y T4 los estás Ya. haciendo en Ah, serie, ya, ya, pero entonces no sí, lo bueno, sí, asumes sí, ya, porque no están en... Ok, ok, entonces están en paralelo, entonces, bueno, insisto con la pregunta. ¿Qué, qué tiene sentido? Ya este es un sentido que les pido que lo vean desde un punto de vista lógico y no mate. O sea, ¿qué conviene en el terreno de las decisiones, no de las matemáticas? Es decir, yo aquí puedo poner yo me puedo sentar, yo terminé con estas tareas, D, B y E. Y lo más temprano que puedo llegar aquí es Tmax. Pero yo puedo considerar que no terminé mi proyecto porque, bueno, simplemente lo considero y me siento aquí a tomar café un tiempo indefinido hasta que yo decido que terminé. Eso tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido que yo me siente a esperar aquí y decidir que terminé después de haber llegado acá? ¿O no tiene sentido? ¿Qué opinan? No. Ok, por qué no tendría? Ajá, exacto. No hay nada que esté haciendo y por otra parte, todo lo que había que hacer para decir que terminé, que fue lo que acordamos. Acordamos que después que termine la actividad de la B y la E, se acabó. Entonces yo no puedo arbitrariamente decir que no he terminado porque simplemente estoy tomando café. Ya se terminó el proyecto. Es decir, yo no puedo arbitrariamente decir que no estoy en este estado porque simplemente no lo digo. No, 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 el proyecto se terminó. Y yo no puedo retrasar la condición de terminado porque ya a esa condición llegué porque ya terminé todas las tareas que prelan esa condición. Por lo tanto, lo más tarde que yo puedo llegar acá, ¿qué es? Tmax. Tmax. Es lo mismo, ¿no? Entonces, sabiendo que lo más tarde que puedo pararme aquí es Tmax, yo me vengo ya en dirección aguas arriba. ¿Y qué es lo más tarde que puedo arrancar? ¿Qué es lo más tarde que puedo llegar a este estado para que esto se cumpla? Este tema es el de T1. la derecha. ¿Ah? T1, ¿no? ¿Qué pongo aquí? O sea, no No, sé si T1 es lo T1 o Tmax más temprano menos que yo llegué T4. aquí. Ajá. Exacto. Estás adivinando, pero estás adivinando con mucha inteligencia. Me gusta. Es decir, en este caso es la segunda. O sea, si tú te vienes por acá y llegaste aquí lo más tarde que llegaste, este max, salido de aquí, este max menos T4. Claro, Ya, claro. O sea, es ya como no si estamos T2 tarda 7 horas y T4 tarda 3, entonces yo puedo tirando a darme el lujo pegar. de Sí, esperar 4 horas ahora lo estamos y entendiendo esperar. explícitamente, ¿no? Si lo más tarde que llegaste aquí, ¿ah? ¿Y T4? O sea, es Perdón. como que T2 tarde 7 horas y T4 tarde, bueno, D tarde 3. Entonces yo puedo darme el lujo de esperar 4 horas antes de empezar a hacer la tarea D. Que igual no voy a llegar Claro, más si uno temprano de si la esos es termino más mucho más temprano. grande que otro, exacto. O sea, ahí exactamente. Exacto. Pero te estás adelantando un poquito a lo que va a ocurrir aquí. Pero está bien. Es así, como lo estás viendo, ¿no? Es decir, ya tuviste para dónde es que vamos, ¿no? Aquí sería Tmax, pero este Tmax
no este, sino este, que por pura coincidencia en este momento son el mismo, ¿no? Sería Tmax menos T5. Aquí no hay que hacer nada, pero aquí sí. ¿Qué sería aquí? Ajá. ¿Qué debemos poner acá? Nadie se aventura. Es un proceso un poquito parecido a este. Aquí escogimos el mayor de 3 valores posibles. Aquí hay una situación parecida, solo que es que no es que llegan 3 valores, sino que de aquí salen 3 valores y por un análisis para eh, semejante a este, aquí debe haber una elección de entre los 3 valores, pero ¿qué elección? Es decir, por simetría, aquí podemos decir que vamos a comparar 3 valores, es decir, el mayor o el menor de, hasta ahí podemos llegar con un análisis por simetría. Ya precisar, yo personalmente lo encuentro un poquito aburrido, ¿no? Una vez que uno ve la respuesta, lo entiende bien. Sería el mínimo, ¿no? Ese por lo T1 o Tmax menos T12 digamos, no lo más temprano que 0, sino después de lo más tarde, que es este número que está aquí. Si yo salgo a realizar estas tareas después del número que está aquí escrito, no voy a poder llegar aquí en el número que está escrito acá. Eso se ve, ¿no? Eso se ve. O se piensa, porque, bueno, decir que se ve si es que no lo estoy escribiendo los números, ¿no? Pero se puede deducir, ¿no? Ahora fíjense bien, como estaba diciendo Cristian, si estos números son diferentes, es decir, si yo puedo llegar aquí en T1 y me puedo tomar un café aquí porque este Tmax menos T4, es decir, el tiempo más tarde que puedo
estar acá es mayor que T1, si hay una diferencia entre esos dos tiempos, bueno, aparece lo que llamamos en este contexto una holgura. Es decir, si yo salgo de acá en cualquier tiempo que esté dentro de esa holgura, yo no voy a impactar la posibilidad de terminar mi proyecto en el mismo tiempo que lo dije. Eso lo vamos a ilustrar ahora con un ejemplo, ¿no? Pero me interesa ya que vayan estableciendo el concepto de holgura en este contexto del método del camino crítico. Es decir, ustedes pueden terminar una materia y si las materias que después de esa materia que han terminado, si las materias que después de esa y que requieren para graduarse son menos que los trimestres que faltan para que ustedes se gradúen, porque las condiciones de otras materias así lo imponen, pues ustedes pueden a lo mejor saltar algún trimestre y no ver ninguna de esas materias requeridas que están entre PS 1111 y el final de la carrera. Si, si cualquier atraso ocurre y ese atraso implica que el final de la carrera, que la graduación se tiene que posponer, entonces el lugar donde ocurre ese atraso es parte de la ruta de lo que llamamos el camino crítico. Es decir, hay una secuencia de estados y de tareas que no se pueden atrasar. Porque si se atrasan, el tiempo para terminar el proyecto se desplaza, se retarda, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, como digo, pero ya la situación que estamos tratando de aprovechar con este método ya se deja ver, ¿no? Lo que estamos es tratando de determinar cuál es la ruta de tareas que es crítica para ocuparnos de que esa ruta no se atrase, que se atrase quizá alguna otra donde algún atraso no tiene impacto sobre el tiempo del final del proyecto. Pero hay una ruta que es la que llamamos la ruta crítica o el camino crítico, que debemos vigilar de cerca y estar atentos a ella porque cualquier atraso en esa ruta implica un atraso en el final del proyecto. Y esto es lo que hizo esta gente en la Segunda Guerra Mundial y no solamente lo hizo, sino es que lo inventaron en la propia Segunda Guerra Mundial para acelerar la fabricación de armas de guerra, ¿no? Aviones, barcos, tanques. Y por cada tanque que hacían los alemanes, esta gente hacía 40, ¿no? Es decir, es que realmente no había posibilidades de un resultado distinto. A menos que los alemanes hubieran introducido una especie de singularidad en todo este análisis que sería, por ejemplo, que hubieran inventado la bomba atómica antes que los americanos. Inventado no, hecho la bomba atómica antes que los americanos. Si eso hubiera ocurrido, probablemente la guerra la hubieran ganado ellos, ¿no? Aunque no tuvieran la misma capacidad de producción. Pero claro, ya estamos introduciendo dentro del análisis
una consideración, diríamos, totalmente no lineal, ¿no? Al final la guerra se terminó decidiendo con la bomba atómica que los americanos lanzaron, pero no fue por eso que los americanos ganaron la guerra. Ganaron la guerra porque de todos modos iban a ganar porque la producción era abrumadora. Terminó en ese momento por la bomba atómica, pero lo hubieran ganado igual, y la única manera de que no lo hubieran ganado se considera que es si los alemanes hubieran inventado un arma, de tal nivel de poder que con esa arma eh, determinaran el resultado en un sentido, ¿no? Pero no estaríamos hablando particularmente de capacidad de producción, sino de la naturaleza de lo que producen. Por eso esa consideración del arma atómica cae un poco fuera del contexto de esta discusión. Sin embargo, yo estoy seguro que para los americanos desarrollar su proyecto Manhattan, que fue el proyecto con el que hicieron estas bombas atómicas, ellos usaron esta técnica, ¿no? Es decir, ellos eh, sincronizaron las distintas actividades conducentes a la terminación de la bomba empleando esta técnica también. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna duda antes de este ejemplo? ¿Algún comentario? Bien. Entonces vamos a suponer que tenemos una tabla que especifica nuestras actividades con una letra, el tiempo que toma cada actividad en la misma unidad, en la misma dimensión de tiempo. En este caso estamos hablando de días. Y la prelación, es decir, por ejemplo, para hacer la actividad B es necesario haber hecho la actividad A. Para hacer la actividad D o para iniciar la actividad D es necesario haber terminado las actividades B y C. Y aquí hay una pequeñísima descripción de lo que significa cada actividad, el nombre que le hemos dado a cada actividad, que es verdaderamente a este nivel de estudio es pues solamente un comentario, ¿no? Un comentario que se puede usar como una referencia, pero que en realidad nosotros lo que vamos a usar es estos nombres, estas prelaciones y estos tiempos. Esto probablemente sea útil en el momento de elaborar esta tabla, ¿no? Porque cuando esta tabla se construye, es decir, que le damos nombres a cada actividad y que decidimos cuánto tiempo nos va a tomar llevar a cabo esa actividad, pues probablemente sea necesario saber de qué estamos hablando, y eso es lo que va en esta columna de actividad. Bien. Entonces vamos con esa tabla, que por supuesto hay una tabla como esta para cada proyecto. Pues con esa tabla podemos construir una red que represente ese proyecto en particular. Y ahí habíamos dicho que desde la condición de inicio, la actividad A no tiene otra actividad que la prele porque está en el inicio, pero que la B y la C se pueden hacer solo después de la A, entonces se representa así, que la D se puede hacer después de la B y la C,
Fíjense que aquí la estamos construyendo desde el inicio hacia el final. Yo podía haberlo hecho desde el final hacia el inicio, como sugería hacerlo en la red mínima esa que vimos antes, ¿no? Pero aquí después de la D, a ver, después de la D vienen la E, la F, la H, la I y la J. E, F, H, I, J. E, F, H, I, J. Entonces después de la D debe venir E, F, H, I, J. Bueno, vienen todas en realidad porque la dibujé, pero está E, F, H, I y J. Y así uno puede dibujar toda la malla esta que representa el proyecto, ¿no? Bueno, asignándole es decir, poniendo en nuestra representación, en nuestra malla, las actividades con sus correspondientes tiempos de duración, ya podemos preguntarnos qué número va acá. Ya ustedes saben que es 2. ¿Y acá qué número va? Bueno, pues 2 más 14, ¿no? Y acá va 19 porque es 16 más 3. Y acá va a ir 19 más 7, 26. Y acá va a ir 29, 23, creo, ¿no? 33 o algo así. Si me equivoco sumando, por favor me lo avisan, ¿no? Bueno, acá va la suma de estos números, ¿no? ¿Acá qué va? ¿Qué va acá? Alguien que me diga qué va acá. Tendría que saberlo de arriba, cuánto da la suma de arriba. Exacto, todavía no sabemos. Claro, como este 70 es muy grande comparado con los otros dos, lo más probable es que aquí vaya 70 más 19, pero ciertamente hay que esperar no solamente lo de arriba, también lo de abajo. Bueno, a lo mejor tú estás pensando que ya yo dije cuánto valían estas dos, ¿no? Entonces nada más me queda por evaluar este. Bueno, le voy a dar otro clic, aquí está el 26, aquí hay un 40, que es 26 más 14, ¿no? Aquí está el 33 y ahora sí podemos decir cuánto va acá. Es lo más grande entre 70 más 19, 40 más 1 y 33 más 1. 40 más 1 es 41, que es más grande que 33 más 1, pero eso 41 no es más grande que 19 más 70, entonces aquí va 89. ¿Y aquí qué va? 90. 90. ¿Y aquí qué va? Pues 91. Y aquí 92. ¿Y aquí qué va? Pues 92, porque no tiene sentido esperar allí después que terminé. ¿Y aquí qué va? 91. Es decir, ahora voy usando el número de la derecha, restando este, ¿no? ¿Aquí qué va? Aquí no puse el tiempo, 90. pero esto... No, aquí debe haber un 1 que falta, ¿no? Una, aquí falta la actividad, ¿cuál? M, probablemente la N. Esta D está mal aquí. Yo creo que esta es la actividad O.
y la anterior que requiere H, L y M es la N. Ok. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Ok, 90. Y aquí es 89. 88 allá arriba y 88 aquí abajo. Aquí va a ser 74. Y aquí va a ser 19 porque 19 es el menor de todas las cuentas que se producen viajando por todos estos arcos. Y acá es 16, sencillo, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 0. Fíjense que comprobamos que esto es 0. ¿No? Es decir, este 0 apareció como resultado de transmitir los números desde el final hasta el principio y nos dio lo que tiene que dar, ¿no? 0. Es decir, lo mismo que acá, porque aquí no tiene sentido tampoco esperar nada. Arrancamos inmediatamente y lo más tarde que lo vamos a hacer es inmediatamente. Entonces, fíjense, hay algunos nodos acá donde los números son distintos. Esto es lo que mencionábamos antes. Hay algunos nodos donde si yo llego aquí lo más temprano en el día número 26, pues si yo arranco a ejecutar la actividad acá en el día, qué sé yo, digamos el día 35 y me tomo 9 días de descanso acá, eso no impacta este 92. Va a cambiar probablemente algún número acá, pero este no lo va a cambiar porque este 89 básicamente está allí como consecuencia de este 70 y de este 19 o este. Entonces, mientras este número no crezca por arriba de 88, que sería lo que define el límite entre 89 y 89 menos 1, o sea, si yo pongo aquí 80, este mismo 88, pero lo pongo acá, si yo no llego aquí después del 88, este 89 no va a cambiar. Entonces, como no tengo aquí 88 todavía, yo digo que este nodo no es un nodo crítico, es decir, ni este lo es, porque estos dos números son distintos. Y porque eso significa que yo puedo esperar algo aquí y que si espero algo mientras no sea muy grande eso que espero, eso no va a impactar el tiempo final, ni va a impactar este tiempo, ni va a impactar este tiempo final. Los nodos en donde los números son iguales, este nodo, este, 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 y este. Esos nodos sí pertenecen a una ruta que vamos a llamar la ruta crítica.
o el camino crítico. Esos nodos sí están alrededor de las actividades que yo no tengo holgura para realizar. Es decir, yo debo realizarlas en este tiempo que está establecido acá, porque si me tardo más, voy a llegar acá después. Entonces, es decir, si yo escribo acá, arriba de cada nodo, la diferencia de los tiempos de lo más temprano que puedo llegar y lo más tarde que puedo salir, aquí por ejemplo esa diferencia es 0, 0, 0. Es decir, si yo escribo las holguras en cada nodo, me va a dar, por ejemplo, que este nodo tiene una holgura de 48. Este también, este de 55. Ahora fíjense que aquí los nodos no tienen nombre, ¿no? Nosotros hemos hecho todo esto asignando las actividades que son lo que tiene nombre. Y a los nodos nos referimos a ellas como condición, etcétera, pero los nodos no tienen nombre. Sin embargo, los nodos son los que tienen la holgura en esta representación. Aquí vale decir que podíamos haber representado esto a los nodos constituyendo actividades y a los arcos constituyendo estados o condiciones. Y es igualmente válido y en efecto es una representación que se la utiliza mucho. El análisis es igual a este. Nosotros estamos utilizando este porque a mí me parece que es más claro, pero bueno, lo importante es saber que hay las dos representaciones y que las dos son igualmente válidas y que, bueno, dependiendo del programa, porque estas cosas se hacen con un software, esto no se hace así a mano. Esto se hace con un software cuya data se mantiene actualizada de acuerdo a lo que va ocurriendo y se va redibujando lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Ya sabiendo lo que ocurrió con las actividades que quedaron en el pasado. Entonces, de acuerdo al software que uno elija para llevar acá el registro y la administración de cada subproyecto, pues las actividades estarán representadas en nodos o en arcos según lo haga el software que se elija. Bien. Pero en ambos casos, el análisis que se hace es exactamente este, porque las bases que las dimos al principio de nuestra conversación de hoy son esas, ¿no? Son las mismas y todo descansa sobre un análisis pues, verdaderamente sencillo que necesariamente ocurre cuando dos actividades están condicionadas por su prelación. Bien, entonces el camino crítico aquí sería, en términos de actividades, S, que está marcado con la flecha gruesa, ¿no? Bueno, eso es más o menos eh, ese es el método. Luego hay, por supuesto, consideraciones adicionales. ¿Qué pasa si se cambian los números? ¿Qué pasa si se hace esto en términos probabilísticos, ¿no? Es decir, que cada actividad de esta viene descrita por la probabilidad de que se complete en algún tiempo. Y esas probabilidades pueden
depender de cuánta fuerza laboral o cuántos recursos se destinen a cada actividad. Y resulta que a lo mejor, si los recursos son limitados, a lo mejor yo puedo transferir recursos de una actividad a otra y esa transferencia de recursos va a impactar el resultado final en términos de tiempo para el que podemos terminar el proyecto y a lo mejor yo puedo establecer un problema de optimización lineal en términos de cuál es la transferencia de recursos óptima para minimizar este número final, ¿no? Es decir, hay cantidad de formas muy elaboradas de analizar esto con las mismas técnicas de nuestro curso. Profesor, Sí, disculpe la molestia, pero me enredé un poco. ¿Puede explicarme otra vez por qué el máximo del nodo de arriba es 74? este. Ese. Porque 88 menos 14 creo que da 74, ¿no? Ah, sí, sí. Es por eso, ¿no? Vale. Fíjate que estamos haciendo exactamente lo mismo que así que hicimos acá. Ah, es que puede reversa, vale, vale. Este Tmax menos esto me da este número. Ya, Bueno, vale, vale. Gracias. sí, pero me interesa que sepas por qué hicimos esto, ¿no? Que lo recuerdes, o sea, que lo fijes. Porque aquí no puede salir más tarde que esto, porque si sale más tarde que esto se te va a atrasar. Ok. ¿Okay? Entonces, lo más tarde que puede salir de aquí sin atrasar esto es este número que está acá, el de la derecha, menos este número. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo allí. La pregunta es buena porque me permite a mí afincarme en que estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Este número menos este me da este. Por eso es que es 74, pero la razón es la que quiero que entiendan, no el número, no la cuenta aritmética. Esa es fácil, esa se entiende desde que estamos en segundo grado, ¿no? Es decir, lo que me interesa es que se vea y se recuerde y que se fije la noción de que si yo salgo de aquí después del 74, aquí van a pasar ciertas cosas que van a producir que este 92 cambie a un número mayor. ¿Ok? Entonces, Y si es sí, posible en alguna instancia de o sea, un problema, tener más de una fuente, más de un sumidero. no. O sea, cuando tienes más de una fuente y más de un sumidero, vamos a suponer que sea posible, antes, antes del no que dije, que lo mantengo, ¿no? Pero cuando hay varias fuentes, es decir, varios nodos desde los cuales se puede iniciar porque ellos van hacia tareas que no tienen prelación y son más de una. Entonces nosotros definimos un nodo antes que las une y que van hacia esos varios nodos a través de tareas que el tiempo es cero. Es decir, dije que no porque simplemente la manera de arreglar esa situación y llevarla hasta esta que hemos explicado es muy simple y es lo que se hace, ¿no? Probablemente es lo mismo que hace cualquier software. Yo consideraría que no es la respuesta a tu pregunta porque se hace eso, ¿no? Sí. Entonces, es decir, cuando uno decide que un proyecto inició,
esa etiqueta de inicio es una sola y parece saludable o conveniente representarlo como una sola condición en el dibujo. Entonces, quizás es un poco antipático poner más de un inicio, porque, porque inicio solamente es uno, lo mismo al final. Cuando tú terminas el proyecto, si lo terminas con varias ramas, bueno, esas ramas las tienes que unir hacia una sola para poder decir que hay un solo final, ¿no? Entonces, eh, pues cuando hay varias formas de iniciar el proyecto, es decir, varias tareas, en las tareas que no tienen prelación, es decir, que se pueden arrancar independientemente unas de otras, esas tareas se las hace dependientes de otras tareas inventadas, ficticias, cuyo tiempo es cero y que parten desde un único nodo de inicio. Y lo mismo para el final. Pero es pura conveniencia, ¿no? Es decir, sí pueden existir, pues por supuesto, proyectos en donde varias cosas hay que hacer al inicio que se pueden hacer de manera independiente y sin prelación previa. Eso existe y lo mismo para el final, pero no es la forma en que se representa, porque pues se corre el riesgo de que alguien lo vea como varios proyectos, no uno, o sea, aunque se entrelacen después, qué sé yo. ¿Algún otro comentario? Bueno, esta técnica pues nos permite ver como lo hemos dicho, ¿no? Nos permite ver el proyecto en forma global, nos permite identificar las partes críticas y nos permite ver dónde tendría algún sentido reasignar recursos, dónde sería más rentable en términos de tiempo de culminación del proyecto eh, destinar algún recurso, ¿no? Para impedir que el proyecto se termine después de la fecha establecida y en todo caso para que la fecha que establezcamos sea la menor que esté a nuestro alcance, ¿no? Esa es la utilidad de esto y bueno, por ejemplo, aquí en ese análisis, vamos a ver qué pasa acá en nuestra presentación. Aquí, a ver, aquí, ¿qué tendría sentido? Aquí, tendría sentido bajar este 70, que es un número bastante grande en comparación a todos los demás. Entonces, quizás aquí es atractivo bajar este 70 para provocar aquí una reducción de este 92. Ahora, ¿qué es lo más? Aquí le pido la participación a ustedes. ¿Qué es lo más que yo puedo pretender bajar este 70 antes de que aparezca algún efecto que nos diga que ya bajarlo más de allí no tenga sentido? ¿Qué es lo más o qué es lo menos que podemos o que resulta atractivo bajar este 70? Bueno, creo que 21, ¿no? ¿Ah? Creo que está 21. Ponerlo en 31. A ver, ¿por qué? No, digo, 22. 22. ¿Por qué?
porque entonces es igual al camino de arriba. Exacto. Entonces, poniendo ese 22, si es que es 22, no he sacado la cuenta, ya vamos a ver. Pero hay un momento que, y esto es lo importante, que en que yo bajando este número hacia un número inferior, alguna otra actividad se va a convertir en crítica. Y es decir, en algún momento va a ser crítica alguna otra, además de esta que ya es crítica. Efectivamente, si yo pongo aquí 22, entonces, ¿qué número aparecería aquí? 19 más 22. 41. 41. Menos 1, 40. Exacto. Entonces esta se convertiría en crítica. Porque aquí habría un 41, entonces menos 1, 40. Aquí habría un 40 y aquí habría un 26. Entonces esta sería crítica. Y en este caso hay dos caminos críticos. Entonces, destinar recursos a bajar el 70, que lo hemos llevado hasta 22, más allá ya no tiene mucho interés porque, bueno, porque ahora lo que hay que bajar es este, ¿no? Si yo bajo, si yo bajo hasta 21, esta, esta ya deja de ser la ruta crítica y ahora solamente me queda como ruta crítica esta. Entonces ahora lo que conviene sería bajar alguna de estas actividades, ¿no? Bien. Bueno, esta parte la voy a mencionar nada más, pero no voy a entrar en detalle. Es lo que ocurre cuando se representan las actividades. No, no, iba a decir una cosa que no es verdad. Hay casos especiales, ¿no? Pero esto realmente no conviene tratarlo, no agrega nada nuevo, más bien genera algo de confusión. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta al respecto? Sí, adelante. Bueno, bueno, tener muchos caminos críticos, por una parte es malo porque son muchos caminos críticos a los cuales hay que estar atentos, pero por otra parte es una muestra de lo bien, entre comillas, balanceado que está nuestro proyecto, que hace que hayamos recostado todos nuestros recursos hacia la minimización de este tiempo y, es decir, observen que cuando esto es mínimo es porque hemos aprovechado todas las holguras que había y las hemos aprovechado, quiere decir en este caso, las hemos reducido, las hemos bajado, porque fíjense que aquí no están los números, pero aquí debería haber un 40 y aquí debería haber un 26.
Entonces, tener muchos caminos críticos por un lado es fastidioso porque uno tiene que estar pendiente de más aristas de la situación, pero por otro lado es la consecuencia de haber hecho las cosas bien, porque precisamente al reasignar recursos de un lado para otro, pues lo que se busca es bajar la holgura de los caminos que tienen más holgura, que es hacia donde tiene sentido destinar los recursos, y bajando la holgura, pues van a aparecer varios caminos críticos. Entonces, pues indirectamente, la aparición de varios caminos críticos es la consecuencia de lo que estamos haciendo nosotros cuando intentamos bajar este número. Entonces, una cosa viene ligada con la otra. Es la consecuencia que nosotros estamos persiguiendo, pero claro, el tener que ocuparse de vigilar que ninguno de esos caminos críticos se me atrase un trabajo necesario, y es un trabajo ciertamente, pero es el trabajo que aparece cuando hemos podado nuestra red en el lugar donde más le sobraba y ahora ya no sobra nada, y entonces tenemos que tener más cuidado cada vez que podamos más, porque cada vez es más delicado, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene, fíjense, cada vez que uno tiene un sistema que trabaja en su lugar óptimo, esta es una noción un poco, es una narrativa, ¿no? Como lo estoy poniendo en este momento, pero no por ser una narrativa deja de ser menos cierto, o sea, solamente que no es una cosa numérica la que estoy diciendo, pero sí es algo a lo que ya ustedes eh, eh, pueden, lo que ya ustedes ya pueden verificar con todas las nociones que hemos adquirido en el curso. Cuando uno opera un negocio o un sistema en su condición óptima, esa condición óptima es óptima, ¿verdad? Ahí quisimos estar, pero esa condición es frágil, es delicada. Cualquier cosita pequeña que no hagamos bien, nos vamos a desviar del óptimo. A lo mejor la desviación no es relevante. A lo mejor en vez de ganar $1.000.000, ganamos $999.999 con 50 céntimos. Pero ya no es óptima. Ya no es óptima. Entonces, al no ser óptima, ya no podemos estar seguros, así a priori, de que lo que perdemos por no estar en el óptimo no es grande. Sí, sabemos que no es óptima. Es decir, cuando uno está en el óptimo, a uno no le importa mucho saber cuánto gana, porque saberlo no va a cambiar las cosas. Ya estás en una condición inmejorable, estás en el óptimo. Si no estás en el óptimo, tienes que sacar cuentas. ¿Cuánto estás perdiendo porque no estás en el óptimo? ¿Cuánto más podrías ganar? Después de sacar todas esas cuentas, a lo mejor decides, no, hombre, estoy suficientemente cerca y no importa. Pero tuviste que sacar las cuentas. Y a lo mejor esas cuentas no te llevaron a ese resultado de que no te importa. A lo mejor sí es bastante la diferencia, entonces sí te importa. Entonces, la condición óptima en ese sentido es frágil. Cualquier pequeña desviación te saca de esa condición. Y si tú tienes más caminos críticos, pues esa condición óptima es todavía más delicada, porque hay más lugares por donde te puedes desviar de esa condición óptima. Ahora, esa multiplicidad de lugares desde donde te puedes desviar
es precisamente lo que tú estás buscando cuando reduces las holguras. Es decir, cuando reasignas los recursos. Entonces, aquí el mensaje es, no hay que tenerle miedo a lo delicado de lo óptimo, hay que buscarlo, aunque después mantenerse en ese óptimo nos exija cierto trabajo y cierta vigilancia. Esa sería pero es buena la pregunta. Entonces, fíjense que si nosotros insistimos aquí en este momento, esto hay dos caminos críticos. Si nosotros bajamos algunos tiempos acá, por ejemplo, claro, aquí, esto que va a ser 40, 41. Y estos números todos se van a cambiar. Pero entonces esto que va a ser 42 aquí. Estoy haciendo muy rápido, es muy probable que cometa algún error. Si ustedes lo observan, me avisan. Entonces yo aquí puedo bajar algo acá. Este 1 no es bajable, digamos, no nos da suficiente espacio para bajar, pero este sí. Aquí cuánto hay, aquí hay 9. Yo puedo bajar esto a 5, creo. Y yo creo que si bajo este a 5, esta también se va a convertir en crítica. Entonces, claro, una vez que yo tengo más de una crítica, cuando quiero bajar el tiempo acá, tengo que bajarlo por todas esas rutas, si no, este no baja. ¿Se entiende eso, no? Pero cuando yo sí voy logrando bajar que en este caso ya no es 92, sino es 41, 42, 43, 44, probablemente que haya un 44 o algo así. Este 44 está aquí porque nosotros hemos logrado en este ejemplo reasignar recursos para bajar esto, porque lo que queríamos bajar, o sea, lo que queremos nosotros no es multiplicar los caminos óptimos, lo que queremos es bajar esto y lo hemos hecho bien. Pero eso ha producido que ahora hay dos rutas críticas en vez de una. Ahora, si yo quiero seguir bajando esto, yo voy a tener que bajar estos tiempos más y en algún momento esta que tiene 14K se va a convertir en crítica. Entonces, en ese momento que he logrado bajar esto, en ese momento va a haber 3 rutas críticas. Si a partir de ese momento quiero seguir bajando el tiempo que acá, voy a tener que bajar el tiempo en por lo menos 3 rutas críticas. Es decir, me voy a tener que ocupar de esta actividad o de esta y de esta. Y cada vez que avanzo más en mi propósito de bajar esto, voy a tener que bajar el tiempo a través de más rutas críticas. Entonces, es algo así como que voy comprimiendo el proyecto hasta un punto en que ya no es más compresible. Aquí este compresible lo ponen entre comillas, pero son unas comillas delicadas porque es semejante el efecto. Cada vez que uno logra comprimir más el proyecto, cada vez es más difícil comprimirlo un paso más allá porque cada vez tiene más rutas críticas. Pero cada vez que avance, o sea, ese aumento en la incompresibilidad del proyecto y la adición de rutas críticas es una señal de que el proyecto efectivamente
se está terminando en un tiempo más cercano. ¿Ok? Entonces la compresibilidad, que es una forma a la que estamos llamando en este momento la aparición de nuevas rutas críticas, es una consecuencia inevitable de nuestra nueva distribución de recursos. Profesor, Sí, una cosa. sí. Abajo, Ajá. porque es 33 por 42, no debería ser 33-40. Abajo, ¿dónde? Abajo, el nodo que está más abajo. Aquí. El que está en el 19 bajando por el 14. 19 bajando por el 14. Ah, bueno, sí. Exacto. Exacto. Este debía ser 40, ¿verdad? Claro, que es 41 menos 1. Perfecto. Y este, vamos a completarlo, pues. Vamos a completar esta. Esto debía ser 42. Esto debía ser 43. Y este es 44. Y este es 43. Y este es 42. Perfecto. Gracias por la. Sí, efectivamente que hay un errorcito. Y este está bien, ¿verdad? Ok. Bueno, muchachos, esa es la herramienta que llaman método del camino crítico. Es bastante sencilla y si uno calculara un índice de utilidad dividido por complejidad o utilidad, sí, por lo contrario de sencillez, complejidad sería, esto daría un índice altísimo, es decir, esto es sumamente útil al tiempo que es sumamente sencillo, ¿no? Ya les digo, se ganan guerras con esto. Y también les digo, aunque ya ustedes lo sabían, porque lo aplican de modo intuitivo, pero la gente se gradúa trimestres antes con esto. Es cierto que cuando uno estudia y aplicar esto al plan de estudios, al programa de la carrera, uno no tiene muchos recursos que asignar de un lado para otro. Básicamente el único mecanismo que uno tiene es reorganizar la forma en que toma las materias y que de paso eso también tiene muy poca movilidad porque uno las tiene que tomar cuando puede y es poca la elección que hay, ¿no? Cuando la ofrecen hay que tomarla si uno puede y si no puede y se te pasa. Es decir, es poco lo que uno puede decidir, pero yo estoy seguro de que todos ustedes están conscientes, lo han estado siempre, de este tema cuando ven el plan de su carrera hacia adelante y cuando se fijan objetivos de, bueno, me voy a graduar en tal fecha porque tengo que tomar esto y entonces la pasantía la pongo aquí. Es decir, esa es precisamente la cuenta que están sacando, aunque no puedan variar mucho el tiempo de la tarea, porque ya dijimos que es un trimestre para cada materia y no hay nada que hacer con eso. Eh, pero ya el reorganizar esas materias cuando las toman y cuando conjugan las materias con la pasantía, si es que hacen pasantía o tesis, eh, allí sí hay ciertos grados de libertad que ustedes hace tiempo ya están aplicando en cada uno de sus casos personales, ¿no? Entonces, esto
Lo que les ofrezco acá es una simple forma estructurada de verlo, pero yo no diría que es nueva, ¿no? Todos nosotros tenemos estas nociones, siempre las hemos tenido, siempre hemos considerado estas cosas y siempre le hemos dado lo mayor posible a nuestro sentido de la oportunidad, ¿no? Que es otra forma de llamar estas cosas, ¿no? Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Si no, vamos ya cerrando por hoy. Bueno, antes de cerrar, quiero que decidamos qué hacer la clase que viene, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos el primer gran premio el jueves? ¿Se atreven? A ver, ¿quién opina algo? ¿Tienen miedo a la carrera? Ya puedes parar la grabación, Jesús. No sé si estás